mira quién habla. Di conmigo, mira quién habla. Dile al que está a tu lado, mira quién habla. Recuerdo una película que llevaba ese nombre, una película del famoso actor John Travolta y la actriz Christy Allen, que ella falleció hace muy poquitos años. Esta película que llevaba como nombre Mira quién habla. Yo no sé si alguno llegó a ver esa película, o eran como 2 o 3 películas Mira quién habla. Y cuando Dios había traído esto a mi corazón, este tema, me vino a mí la inquietud. Y yo, Dios mío, pero ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es al que se le está ocurriendo hablar aquí? Y cuando viene eso, pues yo jocosamente a mí mismo dije, mira quién habla. Y entonces así le puse, y recordé que la película de John Travolta y Christy Allen llevaba ese nombre también, mira quién habla, y es un nombre que nos recuerda. Pero son verdades ricas de Dios que hablan a tu corazón. Quiero ir al libro de Éxodo capítulo 5 verso 1, y ahí está el fundamento. La Biblia dice: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. En otras palabras, Moisés le dice a faraón de parte de Dios, o va y le dice: tienes que dejar salir al pueblo de Israel para que vayan al desierto a tener una fiesta de alabanza al Dios de Israel. Y sigue diciendo la Biblia, verso 20: luego el Señor le dijo, ahí brincamos a Éxodo 8:20. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río, y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Bueno, primero una orden de Dios, y la orden es el Señor hablándole a Moisés y también a Aarón, y les dice: ustedes van a ir donde Faraón y le van a decir que mi pueblo Israel tiene que ir al desierto a celebrarme una fiesta de alabanza y que lo tiene que dejar ir. En el capítulo 8 es donde nos encontramos que el Señor le dice a Moisés: mañana te levantas temprano, vas, vigilas cuando Faraón va a descender al río. Me imagino que a asearse ahí, el palacio de Faraón estaba junto al río Nilo, y cuando lo veas bajar, te le vas a acercar y vas a ir y le vas a decir: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que vaya fuera de aquí, de esta ciudad, para que vaya al desierto y me alabe, para que vaya al desierto y me adore. Ahora, quiero ver con este tema 3 formas en las que el enemigo de tu fe, el enemigo de nuestra fe es Satanás. Pero quiero ver en este tema cómo el enemigo de nuestra fe quiere poner las condiciones para nuestra relación con Dios. A todos y cada uno de nosotros, sin excepción, escucha esto, afina tus oídos, porque a todos y cada uno de nosotros, Satanás es el que quiere ponernos las condiciones y decirnos cómo servirle a Dios, cómo alabar a Dios, y marcarnos ahí la pauta de cómo debemos de hacerlo. Entonces, te comparto 3 verdades sobre esto. Número 1, inspirado en Faraón hablándole a Moisés. Punto número 1, sigan a Dios, pero les voy a decir cómo. Oiga, Faraón representa, o Faraón en este caso es figura de Satanás, y Faraón como figura de Satanás viene y quiere poner las condiciones para decirte cómo le vas a servir a Dios, para decirte cómo tienes que buscar a Dios, para decirte cuáles son las formas, cuáles son los métodos, cuál es la estructura, cuál es la relación que tienes que tener con Dios. Entonces, en el capítulo 8, en el verso 25 y de ahí en adelante hasta el verso 28, escuchen lo que sucedió. Mira lo que sucedió. El punto que estoy compartiendo es: sigan a Dios, pero yo les voy a decir cómo. Eso fue lo que se interpretó de las palabras de Faraón. ¿Por qué?
porque les dice esto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino de Egipto. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Dilo conmigo: eso no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque el enemigo no es el que pone las condiciones. El enemigo no te tiene que decir cómo tú y tu casa tienen que servir a Dios. El enemigo no te tiene que decir quiénes de tu casa alaban a Dios. El enemigo no te tiene que decir quiénes de tu casa vienen a la iglesia y quiénes no vienen a la iglesia. El enemigo no te tiene que decir cuál es la forma en la que tú tienes que caminar en tu relación con Dios. El enemigo tiene que estar bajo la planta de los pies, callado, y tú alabas y adoras y exaltas al Señor como lo tienes que hacer. No es el enemigo el que pone las condiciones. Entonces viene la Biblia y dice: Moisés le respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días. ¿De cuántos días? Es decir, nos alejamos de acá, tal como Él nos ordenó. Está bien, está bien, pueden ir. Oiga, Faraón cediendo. Oiga, el enemigo de la fe cediendo. Está bien, pueden ir, contestó el Faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios. Oiga el sarcasmo. Pero no se alejen demasiado, apúrense y oren por mí. ¿Ha visto usted muchas veces hasta el mismo diablo le dice a un cristiano: ora por mí? Faraón se atrevió a decirles: está bien, vayan, adoren a Dios, pero no se alejen demasiado. Está bien, vayan, adoren a Dios y de paso oren por mí. Faraón no lo estaba haciendo con un corazón sincero. La verdad es que la postura de Faraón en este caso era hipócrita. Ahora, lo que te quiero decir con este punto es que Faraón quería negociar con Moisés para que adoraran a Dios, pero cuando Faraón viene y le dice: pero no se vayan muy lejos, Faraón quería que buscaran de Dios, pero que lo hicieran en el ambiente de Egipto. Cuando uno viene a Cristo, cuando empiezas a tener una relación personal con Dios, no puedes estar cavilando entre dos pensamientos. No puedes estar con la idea de: hoy estoy en el mundo con una vida desordenada y mañana estoy en una relación con Dios. O mi relación con Dios es que toda la semana peco y el sábado o el domingo voy a la iglesia, oro y empato. Y el lunes vuelvo a empezar para llegar al siguiente fin de semana de la misma manera. Casi que Faraón estaba poniendo esas condiciones y diciendo: haz con tu vida lo que quieras. Es decir, no te alejes mucho. Busca a Dios, está bien, pero no te alejes mucho de este territorio. Egipto representa una vida en el mundo. Egipto tipifica una vida totalmente alejada de Dios. Entonces te voy a decir algo: cuando Dios te anhela celosamente solo para Él, siempre el enemigo querrá impedírtelo, o siempre el enemigo va a querer proponerte que lo hagas. Está bien, busca de Dios. Vamos, mujeres que vienen de encuentro, busquen de Dios, pero háganlo a mi manera. Eso era lo que Faraón estaba proponiéndole a Moisés. Pero háganlo como yo les digo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Moisés rechazó la propuesta. Los miembros de Iglesia Maná rechazaron la propuesta. Cada uno de nosotros rechaza la propuesta de cómo el enemigo dice que tenemos que buscar de Dios. Mire, para que Moisés le hubiera dicho a Faraón: está bien, gracias, negociemos. Escucha esto. Voy a decir esto. Pablo decía: me es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol San Pablo. Y a veces agradar a Dios y no a los hombres representa tener conflictos con el hombre, pero agrado a Dios y en algún momento Dios retribuye, y en algún momento Dios levanta bandera, y en algún momento Dios honra.
Entonces, si vino una orden de Dios a Moisés para decirle: vas a buscar mi rostro, me vas a alabar y me vas a adorar, va a ser bajo mis condiciones. Entonces Dios dijo: para que ustedes me adoren, se van a alejar 3 días de donde viven, en la región de Egipto donde viven. Van a adentrarse en el desierto y van a estar ahí alabando y adorando y exaltando mi nombre. Y eso le vas a decir a Faraón: tienes que dejar ir a mi pueblo. Entonces, cuando Faraón viene y le dice a Moisés: está bien, pero negociemos, los dejo ir, pero no se vayan muy lejos. Es decir, no te apartes mucho del mundo, no seas tan fanático, no seas tan fanática, no estés tan metido, no estés tan metida en la iglesia. Eso es de fanáticos. Solo te falta que te salgan alas. Entonces Faraón les decía: eso no es necesario, no se me alejen mucho, sigan disfrutando la vida que yo les doy acá en Egipto. Y de paso, como van a pedir a su Dios, pídanle también por mí. Moisés tomó la decisión, agrado a Dios, y no negocio con Faraón. Fue donde le dijo: esto no debe de ser así. Mire, eso sería como matar un cerdo en una mezquita musulmana. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque el cerdo para ellos es inmundo. Jamás es concebible en una mezquita musulmana matar un cerdo, o como matar una vaca en un templo hindú. Los hindúes no comen nada que tenga que ver con la vaca. Las vacas son intocables. Entonces, que Moisés le permitiera a Faraón sus condiciones era como hacer esto. Faraón viene y cede. Faraón está de acuerdo con lo que Moisés le dice, para que salgan del ambiente de Egipto donde estaban y que fueran a adorar a Dios. Pero está claro que Faraón les dice: no me van a ir muy lejos. ¿Y por qué les dice no me vayan muy lejos? Para que luego de ese tiempo de adorar a Dios regresen a su vida en Egipto. ¿Qué era lo que Faraón estaba diciéndole? Ve el sábado a la iglesia, ve el domingo a la iglesia, levanta tus manos, alaba a Dios, exalta el nombre del Señor, da lo mejor en la iglesia, ora, métete con Dios, pero el lunes me regresas a la vida que yo te doy. Eso era lo que estaba Faraón ofreciendo. Y si la vida que yo te doy te es muy pesada, anda el jueves a noches del Espíritu Santo en Iglesia Maná, descargas un poquito, pero el viernes y el sábado venís otra vez a la vida que yo te estoy dando, y el domingo volvés a empatar. Literalmente eso era lo que le estaba diciendo. Muchas personas en esta vida y en estos tiempos, sobre todo, hay muchas personas que padecen el síndrome de la convicción. Pero padecen el síndrome de la convicción cuando están en crisis, o padecen ataques de convicción cuando están en medio de una crisis. ¿Usted ha visto algo típico en las personas cuando están en una crisis? Mire, hasta el ateo, el que no cree en Dios, está en la peor crisis, y viene y se le para a la par a un cristiano y le dice: mire, al Dios suyo, órele, pídale por mí. Hasta el ateo se sensibiliza y se pone un poco espiritual cuando hay crisis. Hay personas que en tiempos de crisis la están enfrentando, entonces padecen ataques de convicción, o padecen lo que yo llamo el síndrome de la convicción, porque empiezan a apartarse de lo malo para que Dios los ayude en medio de aquella crisis, para que Dios los ayude en medio de la situación que están viviendo, pero no se alejan mucho de la vida que tradicional o normalmente ellos han llevado, para que cuando pase el viento de la adversidad, para que cuando pase la crisis, para que cuando pase el momento que les agobia, poder volver nuevamente a la vida lejos de Dios. Y entonces ya vieron que Dios hizo el milagro, ya vieron que Dios respondió, ya vieron que Dios les sacó de la crisis, y le dicen: Dios, muchas gracias, que Dios te lo pague, nos vemos, y se van. Ese es el síndrome de la convicción que alguna gente padece en este mundo. Están en crisis y se vuelven a Dios. Pasaron la crisis y se olvidaron de Dios. Dilo conmigo: ese no es mi caso. Dile a la persona que está a tu lado: ese no es mi caso. Entonces, sacudámonos de la bipolaridad espiritual. Cuando digo sacudámonos de la bipolaridad espiritual,
No te vuelvas un día sí con Dios y un día no con Dios. Un día sí en la iglesia y un día fuera de la iglesia. No, que tu vida sea como la del salmista cuando dijo: Señor, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Que tu vida sea eso, decir: Señor, un solo día en tu presencia lo prefiero a 1000 días fuera de tu presencia. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sabes que la propuesta de Faraón al pueblo de Israel fue como decir: está bien, podés ser cristiano, pero ustedes que vienen del encuentro, estuvo bonito, ¿verdad? La administró. Sí, qué lindo, ¿verdad? Dios les habló, la administró. Pero no caigan en fanatismos. No entren a academia. No vayan a grupos de conexión. No. Olvídense de eso de servir a Dios. No sean tan fanáticas. No. Esas son las propuestas de Faraón. Eso fue lo que Faraón dijo. Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes cuando Faraón viene con esas propuestas? Mira quién habla. Mira quién habla. Diciendo cómo nosotros tenemos que servir a Dios, diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces, el punto número 1 es: Faraón viene y dice: sigan a Dios, pero yo les voy a decir cómo. Y la decisión de cada uno de nosotros es que Faraón no nos va a decir a nosotros cómo tenemos que tener nuestra relación con Dios. El enemigo no nos va a condicionar a nosotros la forma en que tenemos que llevar nuestra vida espiritual. Número 2, sigan a Dios. Pero yo les voy a decir quiénes. Sigan a Dios, pero les voy a decir quiénes siguen a Dios. Vamos a ver, mujeres de encuentro. Es que ustedes son las modelos de hoy. ¿Quiénes de ustedes son mamás? Ok, esta palabra que voy a decir es para ustedes. ¿Quiénes acá son papás y mamás? Quiero ver a los papás y las mamás. Esta palabra que les voy a decir es para ustedes, es para el corazón de cada uno de ustedes. Afinen sus oídos, que esto que les voy a decir tiene que generar una revolución espiritual mega hiper recontrapoderosa en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes. Éxodo capítulo 10 versos del 8 al 11 dice la Biblia. Éxodo capítulo 10 versos del 8 al 11. La palabra dice ahí: entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Para que nos pongan en pantalla, por favor, esa porción para que todos la puedan leer. Éxodo capítulo 10 versos del 8 al 11. Dice así: entonces hicieron volver, por lo menos sus oídos bien agudos para que reciban lo que yo les estoy hablando ahorita de esta palabra. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo Faraón. Oigan, otra vez Moisés y Aarón volvieron otra vez donde Faraón. Y entonces, cuando vienen otra vez donde Faraón, otra vez Faraón les dice: está bien. Por segunda vez les dice: está bien, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero exactamente ¿quiénes irán con ustedes? Mujeres, vayan, adoren a Dios. Pero una pregunta, exactamente, cuéntenme exactamente, ¿quiénes son los que van a ir con ustedes a adorar a Dios? Ahora, en este caso, yo quiero que los hombres que están acá me levanten las manos. Levántenme la mano solo los hombres. Esta palabra es para todos, pero quiero que los hombres, ok, aquí hay una buena cantidad de hombres, que dicho sea de paso, muchos de ustedes necesitan ir a encuentro.
Vayan a encuentro a final de este mes. Averigüen ahora al final. Pero hombres, ustedes que levantaron sus manos ahí, oiga, viene Faraón y dice a Moisés: pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés. ¿Quiénes irán? ¿Quiénes vamos a ir a adorar a Dios? Vamos, ¿quiénes vamos a ir a adorar a Dios? Que me respondan ahora solo los hombres. ¿Quiénes vamos a ir a adorar a Dios? Y cuando dice todos, ¿serán solo los hombres? No, todos es todos. Ahora entonces viene y dice: jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestras manadas, debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que ustedes tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres. Vea lo que dijo Faraón: solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el Faraón le dijo: me salen del palacio. ¿Qué fue lo que Faraón dijo? Levante la mano los hombres, levante la mano los hombres. Oigan hombres, oigan hombres. Oigan hombres, solo ustedes van a adorar a Dios, solo ustedes van a la iglesia, solo ustedes van a buscar el rostro del Señor. Déjenme a sus hijos queditos, tranquilos, déjenlos descansar, déjenlos jugando PlayStation, déjenlos viendo todo lo que quieren ver en el teléfono celular, déjenlo que salga con sus amigos y hagan lo que ellos quieran. Dejen a sus esposas que ellas hagan lo que ellas quieren, no los esclavicen, no las esclavicen. Solo ustedes van a ir a la iglesia, solo ustedes van a ir a adorar a Dios, hombres, nadie más. ¿Cuántos hombres dicen esta noche: yo le voy a hacer caso a Faraón? ¿O cuántos hombres en esta noche enardecidos dicen: un momento, mira quién habla? Mira quién habla, mira quién va a venir a decirme a mí quiénes en mi casa van a buscar de Dios. Mira quién va a venir a decirme a mí quiénes en mi casa van a adorar a Dios. Mira quién me está poniendo las condiciones. Yo quiero ver hombres en esta noche enardecidos, puestos en la brecha delante de Dios, diciendo: un momento, Faraón se equivocó conmigo, Satanás se equivocó conmigo. Satanás no me va a condicionar, ni me va a decir cómo va a ser la vida de mis hijos, ni me va a decir cuándo mis hijos van a la iglesia y cuándo no. Satanás no me va a decir a dónde tienen que estar mis hijos. Satanás no me va a decir cuándo van y cuándo no van a la iglesia. Un momento, mira quién habla, te equivocaste. Yo quiero ver un solo hombre esta noche que diga: estoy puesto en la brecha. Pero un hombre enardecido, un hombre desafiando, un hombre de retos, un hombre animado, un hombre que diga: sí, yo me pongo en la brecha. Por lo menos hay uno en esta noche. Hay uno que se enardeció. Yo quisiera ver 2 enardecidos. Yo quisiera ver 3 enardecidos. Yo quisiera ver 4 enardecidos. Yo quisiera ver 10 enardecidos. Yo quisiera ver 20 enardecidos. Yo quiero ver esta noche un ejército de hombres en este lugar diciendo: se equivocó Satanás conmigo, se equivocó el enemigo conmigo, se equivocó conmigo el enemigo. No sabe con quién se metió. Y escucha lo que te voy a decir. El enemigo quiere tener bajo control a tus hijos, porque si tiene control de tus hijos, te va a controlar y va a poner su pie encima tuyo. El enemigo ya en estos tiempos ha penetrado todas las esferas de la sociedad. ¿Sabe para qué? Para adoctrinar a nuestros hijos y querer demostrar quién manda en sus vidas. Es tiempo, papás, de restaurar el sacerdocio en el hogar. Es tiempo, papás, de decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Es tiempo, papás,
de que no lo tengan que estar despertando para decirnos vamos a la iglesia. Es tiempo de decir: papá, por lo menos hoy anda a la iglesia, papá, vamos. No, es el tiempo de que papá sea el primero levantado, puesto de pie y diga: familia, nos vamos a buscar de Dios, familia, vamos a caminar en el temor de Dios, familia, vamos a poner a Dios como lo número uno en nuestras vidas. Es el tiempo, di conmigo, es el tiempo. A veces hay palabras que no las sabemos o no las recordamos. El Salmo 127, versículo 3. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los hijos son una herencia del Señor, y los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos son una herencia del Señor. Yo quiero ver papás y quiero ver mamás aquí, papás y mamás diciendo: mis hijos son herencia bendita, mis hijos son recompensa del Señor. Vamos papás, vamos mamás, levantando sus manos, soltando una oración de bendición. Y esa palabra del Salmo 127, versículo 3, es una oración: mis hijos son una herencia del Señor, mis hijos son herencia bendita de Dios. Pues si es fanatismo, los quiero ver metidos en la iglesia, los quiero ver metidos adorando a Dios, los quiero ver metidos alabando a Dios, y no estar pensando a medianoche dónde diablos estarán metidos. Papás, tenemos que sacudirnos. Papás, tenemos que sacudirnos. Es el tiempo de que seamos los primeros nosotros puestos en la brecha delante de Dios. Que seamos los primeros en decirle al enemigo: mira quién habla y me pone a mí las condiciones. Te voy a decir algo poderoso: confía en que Dios mismo, papá, mamá, confía en que Dios mismo se enfrentará al enemigo que oprime la vida de tus hijos, porque tus hijos son una herencia bendita. Y el Señor le va a quitar al enemigo todo lo que Él te ha arrebatado. ¿Qué tengo que hacer yo? Ponerme en la brecha. Cuando yo me pongo en la brecha delante de Dios, Él va como poderoso gigante peleando las batallas por mí, y mis hijos tendrán que verse humillados y doblegados a los pies de Cristo, alabando, adorando, exaltando y sirviendo el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la primera generación es la que determina la reacción de la segunda generación. Sí, la primera generación somos papá y mamá. A ver, papá, a ver, mamá, papá y mamá. Nosotros somos la primera generación, y la primera generación es la que determina la reacción de la segunda generación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Malaquías capítulo 4 verso 6 dice: y Él hará que el corazón de los padres se vuelva ¿a quién? A los hijos. Y Él hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Entonces, ¿qué sigue inmediatamente? Que el corazón de los hijos se vuelve ¿a quién? A los padres. Es decir, tus hijos se mueven mucho en la vida por imitación. Si yo veo que papá busca de Dios, si yo veo que mamá busca de Dios, mire, ese espíritu se transfiere en algún momento, porque tu casa está bajo la promesa de Dios. Ese espíritu se transfiere de tal manera que tú y tu casa verán la salvación de Dios, verán la restauración de Dios, verán el cambio, verán la obra de Dios. Saluda tu bendición. Si hoy el enemigo ante tus ojos naturales tiene atrapados a tus hijos, tiene atrapadas a tus hijas, pues empieza a saludar en la dimensión espiritual el milagro, empieza a saludar la gloria de Dios, empieza a ver lo bueno de Dios y di: mis hijos son herencia bendita del Señor, mis hijos van a caminar en el temor de Dios, porque mis hijos me están viendo a mí caminar en el temor de Dios. Mucha de la indiferencia y mucha de la rebeldía de los hijos es consecuencia del desinterés y la displicencia de los papás. Mucho de que los hijos no quieran buscar de Dios es porque ¿para qué busco de Dios? Si el primero que no lo hace es mi papá, si la primera que no lo hace es mi mamá. Entonces muchas veces eso es lo que les aleja de Dios.
Hay una palabra muy fuerte. En el primer libro de Samuel, Dios le habla a un hombre. Y Dios, a través del profeta Samuel, el sacerdote y juez Samuel, le trae una palabra fuerte a ese hombre. Y en primero de Samuel capítulo 3, verso 13, le dice estas palabras: y le mostraré, aquí está Dios hablando por medio del profeta Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa forever. Yo juzgaré su casa de vez en cuando, durante un tiempo. Juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál es la iniquidad? Que sus hijos andan haciendo lo malo. Ahora, el problema no es que los hijos andaban haciendo lo malo. Dice la Biblia: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. ¿Qué significa esto? Que papá veía a los hijos haciendo cosas muy malas y casi que nada más le faltaba decir: ay, mis chiquitos, pórtenseme bien, vean que andan haciendo cositas malas. Mis chiquitos, me cuentan que ustedes andan haciendo cositas muy malas. Bandidillos estos, bandidillos, se me portan bien. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Voy a juzgar tu casa porque no estorbaste a tus hijos. Yo tuve una mamá. Tengo a mi mamá que por ahí está. Pero hablando de mi pasado, tuve una mamá que en mi época de adolescencia me decía: la iglesia es a las 6 de la tarde el domingo, lo quiero ver ahí. Y yo sabía que si yo decía no voy, me metía en problemas serios. Entonces yo iba, me asomaba y estaba por ahí y trataba de lograr de que mi mamá me viera. Y así que mi mamá me veía y luego mi mamá se metía, porque eran esas reuniones que la adoración duraba 2 horas y todos metidos con los ojos cerrados. Yo decía: tengo casi 2 horas, y me iba. Y después regresaba. Pero en una de esas, un día Dios me pegó, voy a decirlo en tico, una revolcada. Me agarró el espíritu con una palabra desde el pequeño púlpito, desde el micrófono casero que tenía el pastor de ese lugar, en un lugar pequeñito. Dios me agarró y trajo una palabra, que esa palabra volcó mi vida de tal manera, en mi adolescencia, de tal manera que hasta hoy esa palabra me sigue sosteniendo. Y aquí estoy caminando y sirviéndole a Dios. Porque tuve una mamá en aquellos tiempos que muchas veces yo me despertaba de madrugada, o mis hermanos, en la planta alta de nuestra casa, la casa de mis papás, y yo escuchaba un susurro abajo. Y como yo era medio curioso por andar viendo si escuchaba un ruido o algo, y no pocas veces bajaba y escuchaba en la sala de mi casa, o me asomaba y veía en la sala a esa mujer de rodillas clamando por cada uno de sus hijos para que viniera salvación. Ella ha visto el milagro de Dios y sigue viendo el milagro de Dios, y seguirá viendo restitución de Dios en la vida de sus hijos por ese clamor. Papás, no busques de Dios, no pidas de Dios, no clames a Dios, no pidas oraciones cuando hay una crisis en tu hijo, en tu hija. Vuélvete a Dios ya, a clamar por tus hijos, para que los veas siempre caminando firmes, sólidos, amando, sirviendo a Dios, adorando a Dios. Es el mejor legado, es la mejor herencia, es el mejor regalo, es lo más maravilloso que puedes dejarle a tus hijos. No hay dinero en este mundo que pueda comprar o pueda pagar el que un hijo le esté sirviendo a Dios, el que una hija le esté sirviendo a Dios, estén caminando en el temor de Dios, porque esa transferencia es la que van a llevar a tus
segunda, tu tercera, tu cuarta generación, y por causa tuya serán generaciones benditas. En el nombre de Jesús. Y termino con esto. Voy breves minutos solo para decir esto. Número 3, sigan a Dios. Pero yo les voy a decir que me dejan. Sigan a Dios, pero yo les voy a decir que me dejan. Lo primero que Faraón hizo fue, punto número 1, sigan a Dios, pero yo les voy a decir cómo. Punto número 2, sigan a Dios, pero yo les voy a decir quiénes. Y punto número 3, sigan a Dios, pero yo les voy a decir que me dejan. Éxodo capítulo 10, versos 24 al 26, la Biblia dice: finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor. Oiga, tercera vez. Vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí a sus rebaños y a sus manadas. Sin embargo, oiga, ya se dio, papás, ya se dio un poco Faraón. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales, y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Oiga, aquí tenemos una revelación importante y poderosa de parte de Dios. ¿Cuál fue la revelación de Dios y qué le dijo Dios a Moisés? Ustedes me van a servir, ustedes me van a adorar. Iglesia Maná, ustedes me van a alabar con todo lo que son. Ustedes me van a alabar con todo lo que son y con todo lo que tienen. La adoración, la alabanza de sus vidas a mí va a ser con todo lo que ustedes son y con todo lo que ustedes tienen. Faraón pretendía que los israelitas se fueran, pero que le dejaran sus posesiones. Ahora ya se dio, está bien, llévense a sus hijos, llévense a sus mujeres, pero todas sus posesiones me las dejan acá. Todo me lo dejan aquí. Moisés y el pueblo de Israel sabían qué era lo que Dios les había pedido que llevaran como ofrenda al desierto para adorarlo a Él. Escucha esto: para honrar a Dios, para que nosotros honremos a Dios, hay que estar dispuestos a dar todo de nosotros. Porque hay que estar dispuesto a dar todo de nosotros, porque todo le pertenece a Dios, porque todo en nuestra vida le pertenece a Dios. De Egipto, escucha esto, iglesia, de Egipto saliste con todo. De Egipto no dejaste, o en Egipto no dejaste nada. En el mundo no tienes que dejar ni siquiera una pezuña. Absolutamente nada del mundo, saliste con todo. No permitas que Faraón, figura de Satanás, condicione tu vida, porque se puede dejar lo que él quiera dejarse según sus palabras. Mira quién habla. La orden fue, y lo que Moisés le dijo por tercera vez fue: estás equivocado. Nada se va a quedar aquí, ni siquiera una pezuña de uno de nuestros animales. Nada, absolutamente nada te vas a dejar de nosotros, porque nuestras casas y nosotros vamos a alabar y vamos a adorar y vamos a caminar y vamos a servir al Dios verdadero. Quiero que te pongas de pie. Quiero leer dos porciones bíblicas y que el Señor traiga a tu corazón convicción de esto. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. ¿Sabe qué hizo Moisés? Obedeció. Di conmigo: obediencia. En Éxodo capítulo 3, versos 21 y 22, en un ambiente de adoración, esta palabra tienes que recibirla. Dice la Biblia: además haré, Éxodo 3, 21, 22, haré que los egipcios los miren con agrado. Di conmigo: el mundo me va a ver con agrado. ¿Qué significa eso? El mundo va a querer lo que yo tengo. Dile al que está a tu lado: el mundo va a querer lo que tienes.
la paz y el amor de Dios. Que los egipcios nos miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan. Eso es una palabra profética de Dios. De modo que no se irán con las manos vacías. No se van con las manos vacías. Toda mujer, toda mujer de Maná. Ahora interpretemos sabiamente esto. Pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Esa fue la palabra que Dios les dio, profética y también una orden. Pero mire inmediatamente, esa fue una palabra profética de Dios. Di conmigo, fue palabra profética, pero también fue una orden. Ahora mira lo que dice Éxodo 12. Esto nos tiene que llevar a levantar nuestras manos en breve y adorar al Señor. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, es decir, fueron obedientes. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Es decir, el enemigo te robó, Satanás te robó durante muchos años. Tiene que empezar a devolver ya todo lo que te ha devuelto, y con total restitución, con abundancia. El enemigo te encarceló en el dolor, el enemigo te encerró bajo los barrotes de la amargura, de la falta de perdón, como veíamos ahora. Pero vienen tiempos de restitución, vienen tiempos de abundancia. El enemigo te robó prosperidad, el enemigo te robó aún bienes materiales por despilfarrar, por vivir alejado de Dios. Ahora, con una vida humillada delante del Señor, Él va a empezar a restituir y el enemigo va a empezar a devolver todo lo que había robado. Tienes que creerlo. Camina firme con Dios, que tu casa camine con Dios y vas a ver la gloria de Dios.